Primera de Pedro capítulo 3, versículos del 8 al 12, amados hermanos. ¿Estamos ahí, hermanos? Vamos a leerlos todos, por favor, alternado con entendimiento, hermanitos, por favor. Dice así, hermanos, ¿qué, hermanos? La palabra de Dios, ¿sí? Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para heredar bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen de engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y siga. Todos. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Oremos, hermanos. Padre bueno, bendice tu palabra, Señor, para que a través de ella, como barro en tus manos, Señor, sigas transformando nuestras vidas, Señor. Estamos aquí como cada domingo que nos reunimos, Padre, con hambre, Señor, de aprender más de ti, más de tu voluntad. Por favor, que tu Espíritu Santo traiga luz para iluminar nuestro entendimiento y poder comprender lo que hoy quieres que conozcamos a mayor profundidad, Padre, lo que tú quieres enseñarnos. Ayúdame a mí, Señor, para poder exponer correctamente tu palabra, para que tu iglesia sea edificada, Señor. Ese es el propósito, y para que tu nombre sea también glorificado, Padre, con ello. Porque te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús, Señor. Amén, amén. Voy a tomar asiento, hermano. Quisiera iniciar a manera de introducción este día, hermanos, con un par de preguntas. Un par de preguntas para introducirnos a lo que hoy vamos a estudiar. El ser humano hoy en día, ¿cómo busca vivir? ¿Busca llevar una buena vida o una vida buena? ¿Qué es lo que hoy nuestra sociedad busca, hermanos, en este sentido? ¿Busca llevar una buena vida o una vida buena? Hay diferencia, ¿verdad? En términos muy coloquiales, mira, se la pasa aquí y allá y hace esto, se da la buena vida. Pero una vida buena, el que quiera ver días buenos, hay que obrar para tal hecho. Para muchos hermanos, llevar una buena vida es vivir con lujos, con comodidades, con viajes, conociendo lugares. Qué bueno, no es algo malo. Para ellos eso es una buena vida. Para otros la buena vida es dar rienda suelta, hermano, a sus pasiones, entregados al alcohol, al libertinaje sexual, a la satisfacción momentánea y engañosa de lo que el mundo ofrece. En términos generales, para el mundo caído, una buena vida es satisfacer sus placeres, hermanos. Esto se conoce como hedonismo, que es el placer como fin y fundamento de la vida. Y tener la posesión de bienes materiales. Para muchos la buena vida se reduce en eso, satisfacer sus placeres
y tener las posesiones y bienes materiales. Si hay alguien en la Biblia, hermanos, que sabía acerca de todo esto, hermanos, o que ejemplifica esto, fue Salomón. Era un hombre tremendamente rico, tenía poder, tenía mujeres, oro, plata, caballos, carros, tierras, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos podían decir, lo tenía todo, una buena vida. Sin embargo, al final de su vida, Salomón, hermanos, reconoció que nada de eso le había satisfecho, ni nada de lo que tenía, hermanos, llenaba una buena vida para él. Al contrario, aseguró que fue una vana manera de vivir. Al final de todo, con la sabiduría que Dios le dio y al paso del tiempo de sus días, él entendió algo: que a pesar de que todo aquello que pareciera llenar la vida del hombre terrenal, que él lo tenía en abundancia, en realidad era una vida vacía. Repito, una vana, vacía manera de vivir. Para nosotros como creyentes, el deseo en nuestro corazón es llevar una vida que agrade a Dios, ¿no es cierto, hermanos? Una vida que dé gloria a su nombre, es decir, una buena manera de vivir. ¿Es posible, pregunto, hermanos, llevar una buena manera de vivir en un mundo caído y hostil? Es posible. En el Señor, con su dirección, con la ayuda de su Espíritu, con la dirección de su palabra, como lumbrera a nuestros pies, es posible llevar una buena manera de vida. Por supuesto que sí se puede. Aún en este mundo, hermanos, si tomamos la Escritura, hermanos, esto va en contra de lo que el mundo piensa. Somos una contracultura para el mundo. Nosotros como creyentes, hermanos, como hijos, como hijas de Dios, también deseamos amar la vida, ¿no es cierto? ¿Ama su vida, hermanos? ¿Aprecia su vida? Y ver días buenos en ella, también lo deseamos. Para ello es necesario tener actitudes que nos lleven a tener esos días buenos, días de bendición. Nosotros al venir a Cristo pensamos ya de otra manera. Tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa eso, hermanos? Significa que pensamos así como lo que el Señor reflejó en su palabra. Que pensamos como Él porque su mente y su corazón están reflejados en su bendita palabra. Por eso hoy el título, hermanos, a manera de pregunta: ¿quiere tener días buenos? Yo le pregunto a usted, ¿quiere tener días buenos? ¿Sí? Ahí está la clave. ¿Cuál es, hermanos? Vivamos como creyentes. Vivamos como verdaderos seguidores de Cristo. Esa es la clave, hermanos. El día de hoy vamos a ver, hermanos, cuatro características que describen la buena manera de vivir ¿de quién? De un creyente, hermanos. Cuatro características que describen la buena manera de vivir de un creyente, de un seguidor de Cristo, de alguien que el Señor ha salvado para una nueva vida. Número uno, vamos a ver la primera característica de un creyente para tener días buenos, hermanos, y llevar una buena manera de vivir, es que muestra una vida piadosa. Número dos, que el creyente responde con bien y no con mal. Número tres, hace lo correcto para tener precisamente esos días buenos. Y número cuatro, sabe que tiene un gran incentivo. Escuche, estas cuatro características, vean los verbos: muestra, responde, hace y sabe. Y esto lo vamos a tomar de nuestros versículos, porque de ahí sale siempre, hermanos, la estructura de lo que estudiamos. Primera característica que describe la buena manera de vivir de un creyente. De un creyente, hermanos, escuche, que quiere ver días buenos en su vida.
¿sí? Muestra una vida, ¿cómo, hermanos? Piadosa, así es. Primero de Pedro 3:8, hermanos. Dice ahí, finalmente sed todos de un mismo sentir. Dice ahí, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Y vea cómo inicia este verso 8, cómo Pedro toma el inicio de este versículo. Dice finalmente, es decir, en conclusión. No significa que el apóstol concluye o está finalizando la carta, por supuesto no, sino que ha llegado a la parte final de lo que ha venido enseñando hasta este versículo 8 del capítulo 3. Y uno de los temas, hermanos, entre otros importantes, que él ha tocado para llegar aquí es el tema de la sumisión. Pedro ha venido hablando acerca de la sumisión en los versículos anteriores a la porción que estamos estudiando. Ha venido enseñando y exhortando a los creyentes para decirles cómo deben vivir en un mundo impío. Y el apóstol puso énfasis en el tema, reitero, de la sumisión del creyente. En el versículo 13 del capítulo anterior, del verso 2, del capítulo 2, Primera de Pedro 2:3, hermanos, él inicia con una frase importantísima, que a mí me parece una frase de peso. Y él dice ahí en Primera de Pedro 2:13, por causa del Señor. Estamos introduciendo, hermanos. Por causa del Señor. ¿Qué significa eso, hermano? Es como si Pedro dijera, como creyentes del Señor, es el motivo de ser de Cristo, de todas las acciones que nosotros tenemos. Cristo es el motivo de lo que somos, hermano, y hacemos. Por causa del Señor significa que Cristo es el motivo de nuestra vida. Amén, hermanos. Esa frase, por causa del Señor, reitero, tiene un peso muy importante, porque está hablando Pedro de que el Señor Jesús es el motivo de lo que somos y de lo que hacemos. Como creyentes, claro. Por causa del Señor, hermano, es que ya no mentimos. Por causa del Señor es que ya no adulteramos. Por causa del Señor es que nos santificamos. Por causa del Señor perdonamos y amamos. ¿No es cierto, hermanos? Por causa del Señor. Por eso Pedro habla de sumisión. Habla de respeto y obediencia en versículos anteriores a nuestros gobernantes. Habla de someternos a nuestras autoridades laborales, a nuestros jefes en nuestro trabajo. Y también habla en esa sumisión de que por causa del Señor las esposas pueden someterse a sus esposos. Por causa del Señor es que los esposos, hermanos, debemos vivir con ellas sabiamente. Por causa del Señor, varones, debemos considerar a nuestra esposa como vaso más frágil. Hermanos, es por causa del Señor que como creyentes buscamos llevar una correcta manera de vivir. Pedro ahora pasa a enseñar cuál debe ser la manera de vivir de quien dice ser de Cristo. La manera de vivir de quien dice pertenecer a Cristo. Y dice ahí en el verso 8, sed todos, escuchen, sed todos los que creyentes, ¿verdad? Sed todos de un mismo sentir. Sed todos, hermano, todo creyente implica también todos como iglesia. Y dice Pedro, sean todos de un mismo sentir. Vivan en unidad, en armonía unos con otros. El apóstol, hermano, no está diciendo que como cuerpo de Cristo todos debamos pensar igual, o que todos debemos coincidir en nuestra manera de ver las cosas. No se está refiriendo a eso cuando dice que todos seamos de un mismo sentir. Pedro quiere que los cristianos seamos gobernados por la mente de Cristo. Por eso hace un momento lo explicaba, por lo que Cristo enseñó en su palabra, por lo que dejó para nuestro aprendizaje, con una finalidad, de que las diferencias no dividan la iglesia.
Pensar o ser todos de un mismo sentir es pensar como el Señor nos enseña en su palabra. Perdonándonos, siendo pacientes, para no dividir la iglesia, sino por el contrario, que la iglesia se mantenga, ¿qué, hermanos? En unidad, unida. Cuando esto sucede, hermanos, cuando vivimos como creyentes, según dice la Escritura, obedeciendo la palabra de Dios, indudablemente, cuando eso sucede en obediencia, indudablemente en la iglesia va a reflejar que somos el pueblo de Dios. Va a haber la gente que vivimos de una manera diferente. Y va a reconocer la gente allá afuera que Dios transforma vidas. Vayamos a Romanos 15:5, hermanos. Hablando acerca de un mismo sentir. Vean cómo lo expresa el apóstol Pablo. Romanos 15:5. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros, ¿qué, hermanos? Un mismo sentir, ¿según quién? Cristo Jesús. Escuche, un mismo sentir. Pablo oraba diciendo que el Dios de paciencia y de consolación, oro para que Él les dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Un mismo sentir, hermano. Se repite en Romanos, en 1 Corintios, en Filipenses, una y otra vez, un mismo sentir. Y un mismo sentir es algo muy importante. Por eso, hermanos, pleitos, frialdad entre hermanos, resentimientos, orgullo, no debería de existir en ninguna iglesia donde se predica a Cristo. Debe de haber un mismo sentir. Cuando sometemos nuestra vida, hermano, y nuestra carne a la dirección del Espíritu Santo, obedeciendo la palabra de Dios. A la luz de esto, no debería haber hermanos o hermanas en Cristo que no se hablen. Por ejemplo, a veces me comparten, hermanos, que es que no llamo a la hermana porque hubo una diferencia. Dios no desea eso. Dios desea que seamos de un mismo sentir. Entre hermanos y hermanas, ¿no?, que son de Cristo, no debe de haber divisiones. No debe de haber resentimientos, orgullo, o que haya cuestiones que nos mantengan alejados por alguna diferencia. Dios no desea eso, hermanos. Qué hermoso, hermanos, es cuando la enseñanza de la palabra, de la sana doctrina, une a los creyentes. ¿Por qué, hermanos? Hablamos un mismo lenguaje, ¿no es cierto? Nos entendemos, porque vamos a estar hablando, ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Un mismo lenguaje, que es la Biblia. Es una bendición poder hablar con los hermanos. ¿Con quién más podamos entendernos mejor? ¿Con alguien que no conoce la palabra? ¿No? Si usted se entiende mejor, hermano, con una persona que no se congrega, que no es de Cristo, haga una mano. Nuestra mejor relación, nuestras mejores conversaciones deben ser entre creyentes porque tenemos un mismo sentir. A eso nos reunimos hoy aquí. En un mismo sentir, alabar y dar gloria al Señor. Es una bendición y un deleite eso, hermano. Así se tiene un mismo sentir, porque todos los creyentes somos uno en Cristo Jesús. Un mismo sentir, un mismo corazón. La iglesia fuerte, hermano, estudia la Escritura. Eso lleva a la unidad. Una iglesia débil, hermano, es una iglesia que ignora las verdades de la palabra de Dios. ¿Sabe? Eso debilita. La ignorancia, en el sentido que me estoy expresando, hermanos, la ignorancia debilita a la iglesia.
El conocimiento y el vivir la palabra la une y la fortalece. Lo que Dios quiere es unidad, hermanos, en su iglesia. Quiere armonía, contentamiento, paz. Lo que Satanás quiere, hermano, mire, es división, es pleito, es enojo, es discusión, es separación. ¿No es cierto? Si traslapamos esto al matrimonio, ¿qué sucede? ¿Cómo quiere Dios un matrimonio? Un matrimonio que le honra. ¿Cómo quiere Dios un hogar en donde se le glorifica a Él? ¿Lo querrá con divisiones? Dios lo quiere con unidad. Dios quiere el matrimonio que Él bendice en armonía. Dios quiere el matrimonio que Él bendice en contentamiento. Dios quiere el matrimonio que Él bendice en paz. No paz. Paz. Satanás, ¿qué es lo que quiere, hermanos? División, separación, pleito, enojo, discusión, ofensas. Dios quiere matrimonios en el temor de Dios, hermano, para que nos envíe. Dice ahí, continuando nuestro verso, dice, sean todos de un mismo sentir, y dice ahora, compasivos. Eso es conmiseración mutua, tener en común un mismo sentimiento, hermano. Esto quiere decir que como creyentes debemos participar de los sentimientos de los demás, hermano. ¿Qué acontece a mi hermano? ¿Qué acontece a mi hermana? Perdón. ¿Qué acontece, hermano, en la vida de nuestros hermanos en la fe? Debemos ser partícipes en sus sentimientos, así como de sus tristezas, así como de sus alegrías, de sus dolores o aflicciones, hermano. Como seguidores de Cristo, hablando de ser compasivos, debemos mostrar preocupación e interés por los demás. ¿Cuántos dicen así es? En tiempos de alegría, gloria a Dios. Y en tiempos de dolor, hermanos, y aflicción, estar ahí, alentando, llamando, orando, haciéndoles ver algo, hermanos. Cuán importantes son para nosotros sus vidas. Compasivos. Eso es una virtud que Dios nos ordena, hermanos. Ser todos de un mismo sentir, el mismo entendimiento que nos da la palabra de Dios y así conducirnos, pero hace cosas puntuales. Aquí Pedro dice ser compasivos. ¿A cuántos hermanos llamó personalmente para saber cómo estaban, hermanos, en estos días? Para orar por ellos, para alentarlos, para dar gracias a Dios porque Dios los guardó. ¿A cuántos hermanos usted le llamó? ¿A cuántos hermanos les mostró lo que la Biblia dice? Ser compasivos. ¿Usted lo hizo? Bueno, usted sabe. Usted sabe. Yo me hacía una pregunta, hermano. ¿Qué calificación nos daría Dios en nuestra compasión como iglesia? ¿Estaríamos aprobados? ¿Queremos ver días buenos, hermanos? Aquí está la clave. Vivir de esta manera como creyentes. Y sigue la exhortación a mostrar una virtud más como creyentes. Amor fraternal. Filadelfos, hermano. Filo, amar, adelfos, hermano. Que ama a los hermanos. Que ama fraternalmente, filialmente. Es como el amor que se tiene entre los hermanos en la carne, pero también entre hermanos en la iglesia. Es el afecto que nos lleva a ponernos en servicio a otros.
en servicio a otro hermano, a otra hermana. Ese servicio se refleja, hermanos, también aquí en la iglesia y se extiende hacia las demás personas fuera de la congregación. Hermanos, servir a otros es una bendición. Es una bendición, hermanos. Y el creyente sirve sin esperar nada a cambio. Estamos hablando de algunas, porque no son todas, hermanos, características de una manera de vivir de un creyente genuino. Esto lleva a analizar nuestra vida. Y nos lleva tal vez a preguntarnos, hermanos, un ejemplo de nuestra vida práctica. ¿Cómo está nuestro servicio para con nuestros vecinos, por ejemplo? ¿Cómo está nuestro servicio? ¿Se pueden acercar a usted para pedirle algún favor? Claro, sí. No, usted sabe. ¿Qué deben ver ellos en nosotros? ¿Qué deben ver en nosotros? Eso es ser luz en esta tierra, hermanos. Una pequeña muestra de ello, ¿no? Como creyentes. Debemos ser con un amor fraternal. ¿Ha experimentado la bendición de servir a otro hermano? Así el cristiano, hermano, va disfrutando de una buena vida cuando aplica esto. El creyente, hermano, el creyente disfruta saber que su vida es bendición para otros. Nuestra vida debe ser bendición para otros. Para los hermanos, para la iglesia, para otras personas, para nuestra propia familia, hasta para alguien que no conocemos. ¿Alguna vez alguien le ha dicho, oiga, ¿usted por qué hace esto por mí? ¿Es usted cristiano? ¿Le ha pasado eso? Algo sucedió, algo vieron ahí, en nuestra manera de vivir, ¿verdad? No lo busque, Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Otra vez ahí está. Pablo lo sabía de esta cualidad, hermano, en la vida del creyente. Ser todos de un mismo sentir, ser ¿qué? Habíamos dicho, hermanos, de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente. ¿Sí? Eso significa. Aquí el Señor, hermanos, dice el Señor en su palabra, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Primero los Tesalonicenses 3:12. Aquí el Señor nos lleva a entender la importancia de un amor filial, un amor fraternal, hermanos, como creyentes. Y luego dice la Escritura, sean todos misericordiosos. ¿Sí me está siguiendo ahí, hermano? Sean todos misericordiosos. ¿Qué significa esto, hermano? Mire, algo sencillo y muy importante. Significa de buen corazón. Un corazón, hermanos, tierno. Un corazón, hermanos, blando. No un corazón que sería lo contrario de blando y tierno, hermano. ¿Conoce a personas de duro corazón, hermano? ¡Wow! Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Tal vez éramos así, algunos. El Señor tuvo que hacer lo necesario, ¿no es cierto? Gracias a Dios. Misericordioso significa un buen corazón, no un corazón duro e insensible, sino un corazón blando, tierno, sensible. Eso debemos ser, hermanos. Este término, hermanos, describe un afecto. En el original habla de las vísceras, hermanos, que viene desde dentro. Literal habla de las vísceras, es decir, de nuestras entrañas. Los antiguos creían, hermanos, que los órganos internos eran la morada de las emociones. ¿Qué pasa cuando
Cuando recibimos en ocasiones una noticia dura, difícil, a veces lo resentimos aquí, ¿no? En el estómago, ¿sí o no? Ahora decimos, ay, hasta me dolió, ¿qué? El hígado. Las entrañas, el estómago. ¿No es cierto? Sí, ay, no sé cómo sentir. Hermano, tiene ese sentido. Es algo, esas son las entrañas. Es algo que llegó a tal magnitud que nos afectó desde dentro. Ese es el sentido, hermanos, de ser misericordiosos. Un corazón que desde dentro, desde las entrañas, nos hace reaccionar, hermanos, hacia los demás, mostrando una vida piadosa. Y es cierto, las emociones nos pegan aquí en nuestro ser, en nuestro interior, hermano. Un susto, a veces hasta, yo me acuerdo cuando estábamos chicos, una vez me iban a atropellar y estaba yo chico. No me fijé, me salí de donde vivíamos corriendo y un carro frenó, pero frenó, hermano. ¿Y qué que me dieron para el susto? Un bolillo, pues va para acá, ¿no? Y si pues lo espanté. Pero bueno, tenía un plan de cenar. Un plan conmigo. Por eso pues no nos acabó ahí, hermano, nos permitió. Pero el punto es ese, hermano. La emoción sí va a las entrañas. ¿Cuántos se acuerdan cuando hablaban de novios? ¿No tuvieron noviazgo? ¿Sí o no? ¿No había emoción ahí, hermanos? Déjenme pongo mis dedos para ver eso. No había emoción ahí. No me emocionaba aquí adentro, hermano. Ojalá que eso nunca se acabe. Debe de haber esa emoción siempre de poder ver a quien amamos, de poder estar con quien Dios nos ha bendecido, hermanos. Cosas pasan en la vida, pero debemos poner de nuestra parte para que eso no acabe. Entonces, hermanos, el ser misericordioso de un buen corazón describe sentimientos que parecen provenir de la parte interior de nuestro cuerpo, literalmente de nuestros intestinos. Una emoción fuerte. La palabra de Dios nos exhorta a que como creyentes seamos misericordiosos, tener buenos sentimientos desde dentro, ¿sí? Para con los demás, mostrar misericordia, ser considerados para con los demás cuando pasan necesidades y aflicciones. El creyente verdadero se afecta por el sufrimiento de los demás. El creyente verdadero, hermano, lleva esa carga. Nos enteramos de algún hermano, usted se entera de algún hermano que tiene aflicción, que tiene un problema y viene una carga a nuestra alma, ¿no es cierto, hermanos? ¿Cómo quisiéramos que no estuviera pasando el hermano esa situación? ¿Cómo podemos ayudarle? ¿Cómo podemos aminorar el dolor orando? Tal vez con una ayuda física. Tal vez a veces con una simple llamada, simple entre comillas, porque puede llevar todo lo que Dios, la intención de Dios, para traer aliento a quien lo necesita. Amén, hermanos. Eso es mostrar misericordia, hermanos. Dolernos unos con otros en un corazón sensible a lo que otro pudiera estar padeciendo. Le hago una pregunta, hermanos. ¿Usted ha pasado por aflicción? ¿Dios ha estado con usted en esos momentos mostrándole su compasión y misericordia? Pues ese ejemplo, hermano, que hemos tenido de Dios en todos esos momentos difíciles, esa compasión y esa misericordia, es la que también nosotros debemos reflejar y mostrar para nuestro prójimo. Amén. ¿Qué vemos en el mundo, hermanos? ¿Hay compasión entre las personas en términos generales? Hay gente que ayuda, indudablemente, pero creo que es más la que no ayuda que la que se ayuda. No sé, eso es evidente. No podemos negar que hay personas movidas en sus corazones a ayudar a otras personas, sí las hay, pero en términos generales realmente no es algo que se ve en todo el mundo, en todas las personas, hermanos.
Y se lo digo en términos generales por esto, hermano. Países ricos adquirieron vacunas para vacunar 5 veces a su población. En el momento cuando no había vacunas para todos los países. Y gente muriendo. Para 5 dosis, hermanos. Tengan el poder adquisitivo para hacerlo, lo hicieron. Y países en donde no había una sola vacuna y la gente falleció. Estamos hablando de cualquier cualidad, misericordiosos, ¿no? Es una reflexión, hermanos. Hoy hay países en donde se desperdicia diariamente toneladas de comida, ¿no es cierto? Y yo me atrevería a decir que aquí en nuestro país se desperdicia mucha comida. Y hay lugares en donde no tienen absolutamente que comer. Claro, es todo un sistema complejo, hermanos. A nivel mundial. Requiere solo meditar en lo que estamos hoy estudiando. Yo podría decir que la mayoría de personas muestra indiferencia al dolor, al sufrimiento de los demás. No es algo que caracterice al hombre natural, pero sí es una virtud en la cual el Señor nos exhorta a nosotros como creyentes manifestarla en nuestra vida para con nuestro prójimo. También la Escritura nos dice ser amigables, amistoso de mente, tener una mente buena. Pero esta palabra en el original, amigable, hermano, más que decir amigo, tiende a reflejar o hacer a la acepción de la humildad, de ser humildes. ¿Sí? Es más preciso el ser humilde aquí en el original. De hecho, la humildad, hermanos, es una virtud esencial que caracteriza la vida del que sigue a Cristo. Acompáñame a Mateo 11:29, por favor. Mateo 11:29. Estamos hablando de humildad, ¿verdad? Mateo 11:29 habla Jesús, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy, ¿qué, hermanos? Manso y humilde, ¿de qué? De corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vamos a Filipenses 2, por favor. Filipenses 2, versos 3 y 4. Hablando acerca también de la humildad, hermanos, que debemos reflejar como una virtud si queremos ver días buenos en nuestra vida. Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4. Avíseme cuando esté ahí, hermano, por favor. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, es decir, por el contrario, ¿con qué, hermanos? Con humildad, que es estimar cada uno a los demás como ¿qué? Como superiores a él mismo. Esto es humildad, hermano. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Podemos mostrar, hermano, esto en nuestra vida. No mirando solamente por nosotros mismos, ayudando a la gente, la conozcamos o no la conozcamos, hermano. En cosas aparentemente tan sencillas, hermano. Mire, en estos días usted sabe que hubo días en donde empezaron a escasear los víveres, ¿no es cierto? Hubo días muy marcados en donde la gente andaba para acá y para allá.
filas aquí en los centros comerciales, los Oxxos vacíos, vivimos arriba en un Oxxo y la gente llegaba, hermano, mire, un auto tras auto, auto tras auto, auto tras auto, y ya en los últimos días, todo el día, ¿qué crees que se llevaban? Papas, galletas, papas y galletas, porque era lo que había, ya no había más, ya no había huevo, ya no había leche, ya no había pan, olvídese, olvídese. Y bueno, nosotros no habíamos podido salir. Y el día que más o menos se compuso, pues me habló una persona que recién conocemos y me dice: oye amigo, pan está abierto el 3B. Te aviso porque no hay mucha gente. Muchas gracias, tengo a mi esposa, vamos, hay unas bolsas. Ya llegamos a formarnos. Y había necesidad en la gente, hermano. Mire, yo escuché, había gente formada atrás de mí. Llegué, pues la cola, no estaba muy grande la fila, pero pues, obviamente me tocó unos ancianitos atrás de mí. Y nos tardamos como unas 2 horas, hora y media, 2 horas para poder llegar a que nos vendieran. Y estaba pasando de una persona. Y lo que más preocupaba a la gente es que si había huevo. ¿Cuánto huevo había? Le preguntaba a cada persona que iba saliendo. Se va a acabar y allá abajo ya no hay, acá ya no me vendieron y ya no alcanzamos. Y deseaba la señora, aunque sea medio kilito, aunque sea medio, ¿cómo le llaman? Casillero. Medio casillero. Aunque sea medio casillero. Pueda yo alcanzar. Bueno, pues ¿qué creen, hermanos? Ya casi cuando los ancianitos y un servidor estábamos por llegar, salió un señor como con 5 o 6 casilleros así. Ay, se ha de haber. No creo que se haya llevado todo, pero bueno. Hablando de no ver por lo suyo propio solamente, ¿no? Y bueno, el punto es, hermanos, es que todavía faltan 2 personas más. Todavía otra persona le preguntaba a la señora, digo, no hombre, hay mucho, ya como que nos dio alivio, hay mucho huevo. Pensamos que había poco ya. Todos dijeron, ay, qué bueno, si alcanzamos. No, dice, sí hay mucho, pues. Hermanos, después de que entró esa persona, iba una persona delante de mí y luego se iba. Y yo entré y apenas alcancé. Pero ellos dijeron que había mucho y se llevaron cantidades tremendas. Pues ya nada más agarré, estaban bolsitas, agarré unas bolsitas. Y le digo, oiga, y el nuevo, es todo lo que hay. ¿Cómo? ¿Esto es todo? Ya no hay nada. Y no había nada. Yo dije, no, pues me pude haber llevado todo lo que había. Pero era inevitable que los ancianitos que estaban atrás pisaban su cuerpo. Y ya compraron porque alcanzaron. Le dije, señora, antes es todo lo que hay. Venga la señora, es todo lo que hay. Llévenselo, porque si no los van a pagar. Pero yo pensé en aquella persona, 5 casilleros. Y dije, bueno, a lo mejor pues, era una familia de 25, ¿no? Y fue benévolo antes, no se llevó todo. Usted se viene a llevar todos los casilleros, hermano. Hay necesidad atrás. No, la gente no piensa por los demás. Nosotros debemos pensar, hermanos. A lo mejor es un ejemplo muy simple, hermano, de lo que yo le quiero dar a entender a la luz de la Escritura. Siempre podemos ayudar y le voy a decir algo. Y Dios no se olvida de nosotros. Yo le decía a mi esposa, hijo, tenemos huevo, ya poco, nada más alcancé esto, faltan días. No faltó quien nos llevara provisión. Una hermana de aquí llegó, un pastor cristiano. ¿No? Más de lo que yo me puedo llevar debajo de la canasta. Dios conoce nuestras necesidades, hermanos. Dios conoce nuestras necesidades y Él nos permite
por la ayuda de su Espíritu que mora en nosotros, el poder vivir de esta manera. Amén, hermanos. Sí se puede, aún en medio de un mundo tan difícil como en el que estamos. Sí es posible hacerlo, hermano, para honrar a nuestro Dios. Estamos hablando de humildad, ¿verdad, hermanos? Miren lo que son las cosas. La Biblia enseña que la humildad es una virtud, ¿no es cierto? ¿Sí, hermano? ¿Está conmigo? Pero ¿cómo el mundo ve la humildad, hermano? ¿Lo ve como una virtud? ¿Cómo ve la humildad del mundo, hermano? Como una debilidad, hermano. Hoy en día el mundo ve la humildad como un defecto, lo ve como una debilidad. El ser humilde, en este sentido, es como, permítame la expresión, como ser un tonto. Para el mundo, para Dios no. Para Dios no. Por supuesto, Jesús puso en la perspectiva correcta la humildad y la altivez. Lucas 14:11. Habla aquí el Señor Jesús, hermano. Lucas 14:11 dice: porque cualquiera que se enaltece será ¿qué? Humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este es el contexto correcto, hermano, de lo que estamos hablando, de la humildad como una virtud, hermano. Alguien que no es creyente, hermano, no puede ver la humildad como virtud, y mucho menos desear ser humilde. Pero el creyente, nosotros, hermanos, deseamos vivir como el Señor lo enseña. Colosenses 3:12, hermanos. Un versículo tremendo, hermanos. Colosenses 3:12. Perdón. Colosenses 3:12, ¿estamos ahí? Con mucha atención, escuchen. Dice: vestidos pues, dice Pablo, como escogidos de quién, hermano. ¿Y cómo es ese vestir? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Hermanos, gran parte de este versículo alude al verso 8, ¿verdad? Que estamos estudiando, ¿sí o no? ¿Sí lo puede ver? Vestidos, una vestimenta, es una, hermanos, una orden. Es un imperativo de parte de Dios por medio de Pablo, de Colosenses. Vístanse de esta manera, como escogidos de Dios. ¿Cómo es un escogido de Dios? Santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, hablando de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Hermanos, estas virtudes del verso 8, en donde estamos nuestro estudio, deben ponerse en práctica. ¿Con quién, hermanos? Con los creyentes, entre creyentes. Este verso 8, repito, hermano, Pedro está hablando de cómo debe vivir un creyente. Es importante. Porque ¿cómo podemos ser de un mismo sentir con un incrédulo? ¿Se puede, hermanos? ¿Se puede? Ahí está la clave, no se puede. ¿Solamente entre quién? Entre creyentes. Todo esto, hermanos, principalmente va, por supuesto, a que lo vivamos entre creyentes. Reitero, porque no se puede ser de un mismo sentir con un inconverso. Vente, vamos a alabar y deja la barbacoa, al rato vas, deja el fútbol, al rato vas. Vente, vamos a alabar al Señor. ¿Qué nos van a decir, hermanos?
No se puede. Por ello, ahora Pedro pasa a dar instrucciones de cómo vivir, ahora hermanos, con el mundo inconverso que está allá afuera y con el que tenemos que lidiar cada cuando, hermanos. Todos los días. Todos los días. Les recuerdo, estamos viendo 4 características que describen la buena manera de vivir de un creyente. El creyente que quiere ver días buenos en su vida. Ya vimos la primera. Que muestra una vida piadosa, amor, humildad, compasión, verdad, de un mismo sentir, misericordiosos para con los hermanos, primeramente. Número 2, hermano, responde con bien y no con mal. Verso 9, primero de Pedro 3:9. Primera de Pedro 3:9. ¿Estamos ahí, hermanos? No devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario. ¿Qué es lo contrario, hermanos? Bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados, ¿para qué? Fui muy rápido, hermanos. A ver, me espero. Primero de Pedro 3:9. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Sí. Nuevamente, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados, ¿para qué, hermanos? Para que heredaseis bendición. Dice ahí, no devolviendo, es decir, no pagando mal por mal, o sea, daño por daño. El Señor nos dice ahora, hermanos, cómo debemos responder como creyentes. Cuando nos insulten, cuando nos difamen, cuando nos ofendan, hermanos, ¿cómo debemos de responder? El cristiano no responde con mal, es decir, no responde con el daño que le hacen. Y otra vez vemos un tremendo contraste con lo que enseña el mundo, hermanos. Aún desde pequeños, hermanos, se les dice a los niños cuando van a la escuela, no te dejes, hijo. ¿No es cierto, hermanos? No te dejes. ¿Tú también qué? Y luego dicen, mira, nada más vienes, nada más no te defendiste, vas a ver como yo te voy a poner. Son cosas reales. No estoy inventando nada. Tú dale. Hasta llegan a amenazar si no lo hacen. Y aclaramos. A nuestros hijos debemos de enseñarles a cuidarse. Amén, hermanos. A cuidarse de los demás. A defenderse, que es distinto a pelear, hermanos, ofender. Enseñarles a que no permitan, escuche, a que no permitan que les hagan o que alguien les cause daño. Es diferente, hermanos. ¿Sí? Pero no les enseñamos que paguen mal por mal. Aun cuando alguien ha sido agraviado con infidelidad, hablando en otros parámetros, hermanos, el mundo, los incrédulos, aconsejan a su conocido a pagar a su cónyuge de la misma manera. ¿Sabe de lo que estoy hablando, no es cierto? Ese es allá afuera, el mundo. Para el creyente no. Ese es el mundo, hermanos. Romanos 12:17, por favor, hermano, acompáñenme. Qué bendición es la palabra, hermanos. Amén. Romanos 12:17. Estamos, hermanos, meditando la palabra del consejo de Dios. Amén. Para recibir días buenos, para dar gloria al Señor con nuestra forma de vida, hermanos. No paguéis a nadie mal por mal. ¿Quién es nadie? En el griego, en el original, le voy a decir nadie. Es nadie. Procurando ¿qué, hermano? Lo bueno delante de todos los hombres.
Qué afirmación tan importante. Y la quiero leer nuevamente. No paguéis a nadie mal por mal, procurando bueno delante de todos los hombres. En alguna vez le comentaba, hermano, que estamos hablando de procurar lo bueno, aún con aquellas personas, por supuesto, que no sean creyentes. Siempre he rentado toda mi vida y pues cuando nos vamos nos gusta dejar las cosas por testimonio como deben de ser, mejor que como me las entregaron. A veces hasta cortinas hemos dejado. Me acuerdo de una persona que se congregaba hace mucho tiempo, le pedí apoyo y me dijo, sí hermano, me ayuda a pintar. Yo me iba a trabajar secularmente y regresé y ¿cómo va hermano? Ah, sí, ya. Ay hermanito, mire, denle estos detalles, que quede bien. No hermano, déjense, así se lo entregaron a usted. Le digo, no, para nada. No, pues usted no le hago nada. Dice, y me dijo, somos creyentes, no somos tontos. No conciliamos. La Biblia nos dice, ¿no? Procurando bueno, lo que es correcto. Nos de buen testimonio, aún para con todos los hombres, hermanos. No había un mismo sentir con el hermano, hablando de ello, ¿no? Y no había un mismo sentir por una razón. Porque lo que a ellos le enseñaban no era directamente la Escritura, y ahí se lee. Regresando a Pedro, enseña que el creyente no debe cobrarse los daños y los insultos que recibe. Hoy el mundo dice, me las vas a pagar y vas a saber quién soy. ¿No sabe con quién qué? Ese es el mundo. No, la vida del creyente. El Señor, por medio de su palabra, nos enseña que el devolver mal por mal, insulto por insulto, es algo que no tiene lugar, hermanos, en la vida de ningún creyente. De ningún creyente, hermano. Es que pastor, ya se la pasé una vez. ¿Y qué cree? Y otra vez, y se la volvió a pasar una tercera. Y usted no sabe, pastor, ya. Llenó el vaso. ¿Qué nos enseña la Escritura, hermanos? ¿Cuántas veces debemos perdonarnos? 30 veces. ¿Qué significa eso, hermanos? Todo el tiempo, ¿no? Eso dice la palabra de Dios. Y no olviden algo, hermanos, ya vimos esto. El primer Pedro fue escrita para los creyentes que sufrían. Ellos sí estaban siendo agredidos, sufrían el agravio, la persecución. Por eso estas palabras de Pedro, recordándoles que Cristo, si ellos querían ver días buenos aún en medio de la gran persecución que había en ese tiempo, tenían que vivir como lo que ellos son, como creyentes en Dios. Ellos sí recibían también injusticias en aquel tiempo. El ejemplo correcto lo tenemos, por supuesto, en Cristo. Primera de Pedro, ahí, un capítulo antes, capítulo 2, verso 23, hermanos. Primera de Pedro 2, 23. Dice, cuando lo insultaban, ¿qué, hermano? No contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios que juzga como, hermanos, con rectitud. ¿Sí llegaron ahí, hermanos? ¿Hermanos? ¿Sí? Primera de Pedro 2, 23. Es que esta versión dice justamente. Ok, perdón. En mi nota seguramente es la nueva traducción viviente. Pero sí la leyó ahí, ¿verdad, hermano? Es a lo que se refiere. ¿A quién hay que encomendar, hermano? La justicia, cuando recibimos injusticia, a Dios mismo. Al que juzga como, hermanos, justamente. Y retomo 1 de Pedro 3:9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo,
sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Dice, ni maldición por maldición. Decir mal contra alguien, es decir, difamar o vituperar o insultar. El mundo quiere venganza, hermano. Así es, cuando alguien insulta a alguien, cuando alguien difama a alguien, quiere venganza. Lo cual es pecado ante Dios. El cristiano no debe responder al insulto con insultos, ni a la difamación con difamación, sino por el contrario, dice ahí cómo es nuestra respuesta. ¿Cómo debe ser nuestra respuesta, hermanos? Bendiciendo. Hablar bien. ¿Qué es bendecir? Hablar bien de, invocar una bendición sobre alguien. Eso es bendecir. En lugar de injuriar, de insultar, cuando nos insultan, los creyentes debemos bendecir, hermanos. ¿Cuándo hemos tenido en ocasiones que controlar, hermanos, tal vez nuestra lengua en alguna situación que nos difamaron? Cuando hablan mentira en contra nuestra, cuando recibimos alguna injusticia o insulto. Si alguien sufrió esto y sabía qué hacer, era el apóstol Pablo, hermano. 1 Corintios 4:12. Él sufrió afrenta también en distintos lugares por predicar de Cristo, hermano. 1 Corintios 4:12. Vea cómo describe su trabajo el apóstol Pablo. Dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen, ¿y qué? Y bendecimos. Padecemos persecución, ¿y qué, hermanos? Y la soportamos. Y aquí hay algo muy importante, hermano. Estamos hablando que Dios nos manda a hacer bendición para los demás. ¿Amén? Dios nos manda a hacer bendición para las demás personas. Usted puede bendecir a quien le ha hecho daño, a quien le ha insultado. ¿Sabe cómo? ¿Cómo, hermanos? Orando por ellos. Orando por ellos. Orando por su salvación si no son creyentes. Orando a la misericordia de Dios si no le conocen, hermano. ¿Sí? Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Quién dijo eso? Jesús, ahí en Lucas 6. Vean lo que enseñó Jesús. Vamos a Mateo 5, hermanos, por favor. Mateo 5, versículo 43. Mateo 5, verso 43. Esto es vivir, hermanos, a la manera de Cristo, a la manera que Él espera de nosotros como sus discípulos. Mateo 5, 43. ¿Estamos ahí, hermanos? Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a quién? A vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y vean nada más lo que dice el verso 45. Para que seáis hijos de quién? De vuestro Padre, o sea, para que sean reconocidos, que esto te caracterice, para que la gente reconozca que son hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Hermanos, en su lista de oración aún deberían estar aquellas personas que le han causado agravio. Aún en sus oraciones deben estar aquellas personas que le han hecho daño. Y otra manera de ser bendición a quien le ha ofendido es, hermanos, perdonando la ofensa, perdonando el agravio, perdonando el daño, por muy grande que este sea, hermano, por muy fuerte que haya sido el daño doloroso, nosotros debemos perdonar más. Por una razón, porque
porque hemos sido perdonados en todas nuestras transgresiones por la gracia de Dios. Amén. Marcos 11:25. Marcos 11:25. Miren lo que tenemos que hacer en nuestro tiempo de oración, hermanos. Digamos ahí, hermanos. Amén. Marcos 11:25. Dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Vamos rápidamente a Colosenses 3:13, hermanos. Colosenses 3:13. Hablando acerca del perdón, hermanos. Dice Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os, ¿qué, hermanos? Os perdonó. ¿Usted ha sido perdonado por el Señor? Mire, así también hacedlo, ¿quiénes? Nosotros. Si usted sabe, hermano, que el Señor le ha perdonado, usted debe, hermano, perdonar a quien le ha ofendido. Ahora, ¿por qué el creyente no debe responder o pagar mal por mal, hermano? ¿Por qué el creyente no debe ofender cuando le ofenden? Dice el verso 9, primera de Pedro 3:9, segunda parte, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Aquí está la razón, porque fuimos llamados con un propósito, hermano. Dice sabiendo, entiendan, dice Pedro, entiendan, reconozcan que fueron llamados. Es decir, el creyente sabe y entiende que fue llamado por Dios, hermanos, para recibir como una herencia, como un regalo, la bendición del perdón de los pecados por la gracia de Dios. ¿Cuánto está? Gloria a Dios, hermanos? Porque el creyente ha recibido bendición, debe responder con bendición ante aquellos que le ofenden y le han causado agravio y daño. Un pastor inglés, hermanos, que se llamó Juan Hills, por allá por el año 1700, dijo lo siguiente: hemos sido llamados por Dios a sufrir con paciencia todas las injurias y afrentas. Y en lugar de hacer devoluciones de la misma manera, debemos bendecir y orar por aquellos que nos han lastimado, ya sea con palabra o con hechos. Fin de la cita. En lugar de la merecida ira de Dios y del castigo por nuestros pecados, hermanos, nosotros como creyentes hemos recibido la bondad y la misericordia de Dios. Podemos perdonar, hermanos, porque nos sabemos perdonados por Dios. ¿Quiénes somos para no perdonar? Si Dios nos ha perdonado a nosotros, hermanos, no somos más que Dios, por supuesto, ¿no? Alguien dijo esto, hermanos, me parece muy importante, interesante. Cada ofensa, cada insulto, cada agravio que recibimos es el cincel de Dios formando el carácter de Cristo en nosotros. No olvide eso. Dios lo permite para formar el carácter que desea en nuestra vida, el carácter del Señor. ¿Cuál es el título de esta enseñanza, hermanos? ¿Quiere usted tener días buenos? Viva como creyente. 4 características, ya vimos 2. La primera, debemos mostrar una vida piadosa. La segunda es que debemos responder bien con bien el mal que pudiéramos recibir. Número 3, hacer lo correcto para tener días buenos. Primera de Pedro 3:10. Primera de Pedro 3:10, hermanos.
Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, tiene que hacer algo, algunas cosas. Dice la palabra, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen, ¿qué? Engaño. El apóstol Pedro, para de alguna manera, hermanos, reafirmar las exhortaciones de los versículos anteriores, hermano, y lo puede revisar en casa, echa mano, valga la expresión, del Salmo 34, del verso 12 al 16, echa mano, es prácticamente, hermano, casi una calca de la porción que estamos estudiando. Habla exactamente lo mismo ahí en los Salmos. Se lo leo, no lo busque. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Casi lo mismo, hermano. Salmo 34, chéquenlo en casa, ahí está. No olviden el contexto de nuestra carta, hermano. Los creyentes sufrían aflicción y persecución a causa de seguir a Cristo. Sin embargo, el apóstol los anima recordando quiénes son en Cristo. El apóstol Pedro los lleva a tener una perspectiva, hermanos, diferente con lo que les está recordando. Una perspectiva diferente de la vida a pesar de los sufrimientos. Mi hermano, cuando pasemos por aflicción, debemos recordar siempre quiénes somos en Cristo. Siempre quiénes somos en Cristo. El apóstol Pedro los lleva a tener una perspectiva, reitero, diferente de la vida. En Cristo, hermanos, escuche, en Cristo aún los padecimientos, aún las aflicciones y sufrimientos, en Cristo se conciben de diferente manera. Yo se lo digo de esta forma. Hoy, hermanos, el propio pecado no lo concebimos de la misma manera que lo veíamos antes de conocer a Cristo. Hoy, cuando usted está enfermo, no ve la situación de la misma manera que cuando estaba sin Cristo. Por supuesto que no. Hoy vemos la vida de una manera diferente a la perspectiva de Dios a través de su palabra. ¿Cuántos dicen así es? Miren, ni la misma muerte hoy la vemos con los ojos que la concebíamos antes. Hoy la muerte es ganancia, hermanos, para los que están en Cristo. Es una perspectiva totalmente diferente a la del mundo, hermanos. Por eso reitero esto, en Cristo, hermano. Cuando la persona está en Cristo, aún las aflicciones, los sufrimientos, los padecimientos se conciben, se entienden, hermanos, de una manera muy diferente a la que la ve el mundo, hermanos. Realmente nuestra verdadera vida inició en el momento que entregamos nuestra vida a Cristo. Ahí inició nuestra vida, hermanos. Realmente. Antes, ¿qué vida llevábamos? Y no me refiero a la vida biológica, hermanos. Nuestra vida realmente, hermanos, inició cuando conocimos a Cristo. Empezamos a disfrutar de lo que Él nos ha bendecido, de su salvación, de su presencia, de su santidad, de su provisión. Antes tal vez ni siquiera dábamos gracias por la propia comida, hermanos. Y pensamos que era un derecho, ya me lo gané. Por eso la tengo. Hoy es muy diferente, hermanos. ¿No es cierto? Hoy el trabajo, nuestros hijos, la familia, es una visión totalmente distinta a estar sin Cristo o con Él. Realmente nuestra vida, reitero, inició cuando conocimos a Cristo, porque ahora, hermanos, caminamos en esta vida de la mano del Señor. Amén. Eso cambia todo. Y eso nos lleva a apreciar la vida. Por eso les decía, ama su vida en este sentido, hermanos. Aprecia su vida, aprecia la vida. Aprecia la vida, aprecia los árboles, aprecia un paseo con su esposa, con sus hijos. Aprecia de la bendición de la comida, de un tiempo de oración, de venir a la iglesia. Esa es la vida, nuestra vida como creyentes. ¿La aprecia? Le pregunto, hermano. Es la vida que el Señor nos ha permitido y hoy la podemos apreciar porque caminamos de la mano del Señor.
Y eso nos lleva a apreciar, reitero, la vida a pesar de las aflicciones y desear días buenos en medio de este mundo caído. Retomo 1 de Pedro 3:10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Refrene, es decir, detenga su lengua. Qué difícil es detener este músculo pequeño, ¿no es cierto? ¿Por qué lo afirmamos? Porque la Biblia lo enseña, hermanos. Pero también qué daño hace cuando no se usa para el bien. ¿Recuerda cómo describe la lengua Santiago, hermano? Se lo leo, no lo busque. Santiago 3:6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Wow, así la define Santiago, hermano, como lo estudiamos en su momento. La lengua humana, sin la adecuada restricción, hermanos, corrompe y destruye al que habla y también afecta, por supuesto, a quien escucha. Por eso dice la Escritura: refrene su lengua. ¿Quiere ver días buenos? Refrene su lengua del mal, de hacer daño. El creyente no solamente debe abstenerse de hablar lo malo o dañino, sino también de no hablar engaño. Amén, hermanos. De no hablar engaño. Engaño, hermanos, en el original, en el griego, es dolos. Cuando, por ejemplo, en términos jurídicos, cuando dice actuó con dolo, ¿no? Dolo significa un señuelo. Fíjense qué interesante. Un señuelo para engañar, ¿no? Como cuando el pescador le pone el señuelo para engañar ¿a quién? Al pez y que caiga en él. Es algo grave, es un engaño. El engaño es eso, un señuelo, una carnada, un truco. Es una mentira. Guardemos nuestra vida de ello, hermano. Proverbios 4:24. Hablando acerca de la boca, de refrenar nuestra lengua. Vea lo que dice Salomón aquí en Proverbios 4:24. A ver si ya llegó ahí, hermano. Proverbios 4:24. ¿Está conmigo? Dice: aparta de ti la ¿qué? La perversidad. ¿De dónde, hermanos? De la boca. Y aleja de ti la iniquidad de tus labios. Iniquidad de los labios y la perversidad de la boca. Hermanos, el creyente verdadero no habla engaño. Escuche. ¿Por qué no habla engaño, hermano? Por una razón. Porque el creyente genuino tiene temor de Dios. ¿Cuántos dicen así? Tiene temor de Dios. La mujer de Dios, el varón de Dios, tiene temor de Dios. Por eso no habla engaño, sino que se conduce y habla verdad. Y este es otro rasgo que caracteriza la vida del creyente, hermanos. Se conduce y habla la verdad. Amén. Se conduce y habla la verdad. Proverbios, hermano, 3:3. ¿Qué consejos, hermanos, de Salomón y de las palabras de Dios? Proverbios 3:3. ¿Lo tiene? Sí. Proverbios 3:3. Nunca se aparten de ti la misericordia. ¿Y qué? Y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla. ¿De qué, hermano? Átalas a tu cuello, hermano. Ojalá pudiéramos atarnos la Biblia, ¿no, hermanos? Como las filacterias, con los judíos, ¿verdad? Que llevan ahí escritos versículos, los memorizan, los recuerdan. Cuando el corazón del creyente está libre de falsedad y de engaño, hermano, está amando la vida y disfruta de días buenos como consecuencia. Días buenos en esta tierra, aún en medio, en este mundo caído. Y así sigue el ejemplo que tenemos en Cristo. Según 1 de Pedro 2:22, hermanos. 1 de Pedro 2:22.
hermano, seguimos el ejemplo de Cristo de no hacer engaño, de no hablar engaño. Primero de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló, ¿qué, hermano? Engaño en su boca. Por supuesto está hablando de Cristo. Él es nuestro ejemplo. Y entendamos algo importante, y escuche con atención, por favor. El problema en sí, hermano, el problema en sí no está en la lengua, es en un sentido plural. El problema no está en nuestra lengua, literalmente. Porque la lengua solo expresa lo que hay en donde cree. En el corazón. ¿Lo ven, hermano? En el corazón. ¿Qué hay en su corazón hoy? ¿Qué hay en mi corazón hoy, hermano? ¿Qué hay en nuestro corazón hoy? ¿Saben? De eso va a hablar nuestra boca. De eso va a hablar nuestros labios, hermano. Habla su lengua, es decir, lo que usted habla va a mostrar lo que realmente hay en su corazón. Porque el engañoso es el corazón, dice la Escritura, ¿no es cierto? Y perverso, ahí en Jeremías 17:9. El problema, entonces, hermano, no es cambiar la lengua, ¿verdad? El problema del hombre, ¿qué es? Cambiar. Y eso solamente lo puede hacer el Señor. Nadie más. Nadie más. También el creyente que quiere ver días buenos debe, verso 11, primero de Pedro 3:11, hermanos. Vamos sobre el final. Primera de Pedro 3:11, perdón. ¿Estamos ahí, hermanos? Primera Pedro 3:11. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y ¿qué? Y sígala. Apártese, es decir, rechazo. Es un rechazo intenso, hermano. Es un rechazo intenso a lo pecaminoso. En este contexto se refiere a rechazar todo trato pecaminoso para con los demás, incluso para quienes le han hecho daño. Los cristianos debemos buscar, hermanos, esa paz. Y ese buscar en el original es como el cazador busca su presa, con todo su ser, hermano. De esa manera debemos buscar la paz y seguirla. Incluso, reitero, con sus perseguidores y con aquellos que no conocen a Cristo. Buscar la paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿qué, hermanos? Hijos de Dios. Hijos de Dios. No están en pleito, no están en pugna. Si queremos una vida buena y ver días buenos, vivamos de tal manera que tengamos la paz más importante, la paz de estar bien con Dios. Amén. Ciertamente la enemistad con Dios fue quitada, hermanos. ¿Cuándo? Con el sacrificio de Cristo, hermanos. Cuando venimos a Él en arrepentimiento y fe. Pero Dios bendice la vida y los días de aquellos que le honran con su manera de vivir. ¿Quiere usted días buenos en su vida, hermanos? ¿Quiere la bendición de Dios? Viva como un creyente, como los puntos que hemos hoy tocado en lo que hoy hemos estudiado, hermanos. Última característica, hermano. Todo esto, hasta el punto 3, hermanos. La vida de un creyente muestra una vida piadosa, responde con bien y no con mal, hace lo correcto para tener días buenos, y todo eso se puede hacer, hermano, porque hay un incentivo que empuja la vida, nuestra vida como creyentes. Por eso el punto número 4 y último dice, sabe que tiene un gran incentivo. Nosotros debemos entender y conocer
cuál es ese incentivo, y está en la palabra. Y yo le pregunto, hermano, ¿qué nos incentiva como creyentes a esforzarnos continuamente en medio de la aflicción y de las ofensas a actuar bendiciendo a los demás, hermano? ¿Qué es lo que nos empuja a vivir de esa manera? Algo bien tremendo. Verso 12, primero de Pedro 3:12. Escuche, hermano, esto es lo que nos empuja a vivir de una manera correcta. Porque los ojos del Señor están sobre ¿quiénes, hermanos? Sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Esto es un antropomorfismo, hermano, es decir, una manera de hablar de Dios poniendo algunas cuestiones humanas como ojos y oídos, hermano. Dios no tiene cuerpo, Dios es espíritu. Otra versión en este versículo dice: los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Es decir, hermanos, los ojos y oídos de Dios están, escuchen, hermanos, atentos al cuidado de los que hacen lo justo, lo correcto, hermanos. Esa es una bendición grande para todo hijo e hija de Dios que hace lo correcto, que camina en el temor de Dios. Los ojos y oídos del Señor están atentos para cuidar y guiar la vida de aquellos que caminan fielmente a Él. Esto es lo que nos motiva, hermanos, como creyentes, a llevar esas vidas que agradan a Dios, pero también vidas que bendigan a los demás. El cristiano está consciente, hermanos, que Dios es soberano. Amén. Que lo ve todo, hermanos. Amén. Y que lo sabe todo, hermanos. Amén. El cristiano, la hija de Dios, el hijo de Dios, está consciente de esto. Versículos, hermanos, de que Dios lo ve todo. Job 28:24, Proverbios 5:21, que lo sabe todo. Salmos 147:5, Romanos 11:33. Porque Él mira hasta el último rincón de la tierra y ve todo lo que hay bajo los cielos. Esto está en Job 28:24. Él mira todo, hasta el último resquicio, hasta el último rincón de la tierra, hermano. No hay manera de esconderse de Dios. Los ojos del Señor es una frase común en el Antiguo Testamento, hermano, que se relaciona con la vigilancia bondadosa de Dios y especial de Dios sobre su pueblo. Dice la palabra de Dios: pues el Señor ve con claridad lo que hace el hombre, examina cada senda que toma. Proverbios 5:21. Dios nos conoce, hermanos. Dios nos conoce hasta en nuestra vida, hasta el más mínimo detalle. Y tiene cuidado de aquellos que se conducen haciendo lo correcto y lo justo. Pero el Señor mira con malos ojos o retira su rostro a aquellos que hacen mal. El contraste aquí. Dios ve a la gente que hace lo malo, pero también, hermano, ve a detalle a aquellos que hacen lo correcto. Ve cuando usted ora, ve cuando usted ora y clama y estudia su palabra, cuando escucha su palabra. Esta palabra, hermanos, que hoy Dios nos permitió meditar en ella, debe traer aliento a nuestra vida, porque el favor de Dios está con todos los que le temen. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Él tiene cuidado de nosotros, hermano. Él tiene cuidado de nosotros. Concluimos. La vida buena, hermano, es aquella vida moralmente correcta, ciertamente, pero que también es una vida que honra a Dios, que honra su nombre y que honra su palabra. Es la vida que Dios desea de sus hijos. Realmente la vida cristiana, la buena manera de vivir ante Dios, decíamos hace un momento, es una contracultura al día de hoy en nuestra sociedad.
La forma de vivir correcta del creyente va en contra de lo que el mundo piensa. Va en contra de lo que para el mundo es correcto. ¿Cómo va a perdonar si le agraviaron? Pagan igual, eso dice el mundo. El Señor nos dice hoy a nosotros: perdona. Así como Cristo te perdonó, perdona. ¿Quieres ver días buenos? Sé misericordioso. ¿Quieres ver días buenos? Responde bien, no con mal. Haz lo correcto. Porque tienes un incentivo. Porque Dios, con sus oídos y sus ojos, está atento a tus necesidades. De aquellos que caminan rectamente. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos, decía el salmista en el Salmo 34. Los ojos del Señor recorren toda la tierra, hermanos. Amén. Todos los días acá están. Y lo hace para ver nuestra vida, para fortalecernos, hermanos. Para fortalecer nuestro corazón en medio de la aflicción. Para fortalecer el corazón de aquellos que le pertenecen a Él. De aquellos que son hijos de Dios. De aquellos que somos creyentes, hermanos. ¿Amén? Hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Que esa palabra dé fruto en la vida de cada uno de nosotros, para que el Señor, con su gracia y su bondad, nos permita ver días buenos cada día en esta tierra. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias hoy. Gracias por tu bendita palabra, Señor, que nos transforma, que también nos confronta, Señor, que nos recuerda cómo está nuestra condición delante de tus ojos, Señor. Padre, tú sabes que hemos fallado en nuestra conducta, Señor. Hemos errado en diferentes ocasiones. Por ello, Señor, te pedimos que nos perdones, Señor. Perdónanos porque hemos pecado, Señor, de distintas maneras. Límpianos, Señor. Límpianos hoy, Señor. Y también te pedimos que nos ayudes, Señor. Que nos ayudes a vivir como nos has recordado hoy que debemos hacerlo, Señor. Para poder vivir en paz e incluso poder disfrutar de la vida que nos das aún en medio de un mundo caído y hostil. Aún en medio de tiempos difíciles, Señor, como los que estamos viviendo. Ayúdanos, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, si hubiese alguien que no te conoce, ilumina su entendimiento, Señor, para que sepa que necesita de tu salvación. Que en medio de este mundo de aflicción no podrá llevar una vida en paz, una vida que le llene, si no te conoce. Te pedimos que hagas esta obra, Señor. Hasta obra de salvación en esos corazones. Yo te doy gracias, Señor, hoy en esta tarde, por cada mujer, por cada varón, por cada hermano, Señor, que ha dispuesto su tiempo para venir a alabar tu nombre, a glorificar tu nombre, Señor, y con un corazón dispuesto a escuchar tu palabra. Conoces sus luchas, sus batallas, Señor. En el nombre de Jesús te pido que traigas aliento y ánimo, Señor, para que puedan vivir conforme a tu voluntad, que tu nombre sea glorificado. Ayúdanos a recordar lo que hoy nos has enseñado, que si queremos llevar una vida buena, Señor, y ver días buenos, mostremos esa vida piadosa, Señor. Que no paguemos tal como nos pagan, Señor. Que debemos hacer lo correcto, Señor, porque tenemos un gran incentivo, que tú estás atento a nuestras vidas, a cuidar de la ayuda de nuestra vida, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos, porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.
El Señor les bendiga, amados hermanos. Salude al hermano, si no lo saludó al llegar. Bendíganlo en el nombre de Cristo. Y si Dios nos permite, nos vemos aquí el próximo jueves, hermano. Esté atento, por favor, a los anuncios que subamos al grupo, por favor, para que ahí esté enterado de toda la